Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica nuevamente para agradecerle enormemente al colega periodista, documentalista, politólogo y podcastero, como se presenta, Temoris Greco, uno de los periodistas que más investigó y ha documentado y dado seguimiento a este asunto paradigmático de las desapariciones, que fue justamente la noche de Iguala, cuando se desaparecieron a 43 normalistas y se asesinó a 6 personas. Temoris, muy buenas tardes. Gracias por atender esta llamada. Te saluda Rubén. Te saluda Rubén Martín. Rubén. Y Sí, ¿qué tal, Rubén? Quisiera preguntarte que nos hagas una primera, síntesis de tu análisis que haces del sexto informe que presentaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer. Oye, Rubén, sabes que te escucho muy mal. Déjame ver si así se escucha mejor. Ahora mejor. Perfecto. Mejor, sí. Pues si nos haces una síntesis de tu opinión del informe de ayer que presentó el GIEI. Bueno, el informe es bastante extenso. Por un lado, trata de reunir todo el conocimiento que ha tenido el GIEI a lo largo de tantos años de trabajo sobre el caso, y también trata de presentar los nuevos aportes que hizo ese sexto y último informe. Entonces, me parece bastante relevante el trabajo que hicieron de análisis telefónico, de análisis de las señales de teléfono celular, en que ya se había hecho antes, pero ahora fue a mayor profundidad. O sea, bueno, esto debió haber sido hecho por la Procuraduría General de la República en el año 2014 y no lo quisieron hacer. Exacto. Entonces, finalmente se ha hecho hasta ahora. Y este informe pues demuestra a través cosas que ya se conocían por testimonios, por las denuncias de los estudiantes, por denuncias de conductores que habían pasado por el área, como en los distintos escenarios de los crímenes de Iguala, pues hubo la presencia de elementos de distintas corporaciones que el gobierno de Peña Nieto negó que se hubiera registrado esa presencia. O sea, tenemos presencia de soldados del ejército, tenemos policía federal, policía ministerial, policía estatal, incluso tenemos al menos un agente del CISEN, y además también se ve cómo hay una contradicción entre los movimientos que declararon algunas personas en aquel momento que habían hecho y los que realmente hubo. Por ejemplo, el comandante del batallón de Iguala, el coronel José Rodríguez Pérez, siempre sostuvo que él se había mantenido toda la noche en su cuartel, en el cuartel de Iguala, y ahora sabemos por los movimientos de su teléfono, claro, que tuvo bastante actividad, desplazándose de un punto a otro de la ciudad mientras ocurrían estos ataques. Entonces, también vemos cómo hubo una participación distinta entre algunos agentes que directamente atacaron o persiguieron o detuvieron a estudiantes, y otros que cumplían una función de observación. La función de observación es también importante porque durante años las instituciones del Estado mexicano negaron haberse enterado en tiempo real de lo que está ocurriendo. O sea, negaron que hubiera un ataque coordinado y masivo contra estudiantes en varios puntos de la ciudad, incluso de la carretera, y dijeron que solamente, o sea, que un secretario de Seguridad Pública que se llama Felipe Flores los había engañado al decirles que todo estaba tranquilo. Ahora también, por el flujo de comunicación que hubo entre distintas números telefónicos, pero particularmente el del Centro de Comunicación, Cómputo y Comando, del C4, que está bajo control de los militares, y distintas áreas entre la policía de tránsito, las policías municipales, la policía federal y la Sedena,
sabemos que hubo un alto flujo de comunicaciones mientras que se dieron en coincidencia con las operaciones que estaban realizando los atacantes en el terreno. Entonces, esto desmonta, o termina de desmontar las mentiras los engaños que han hecho durante años, que se hicieron efectivamente durante el gobierno de Peña Nieto, pero también en el gobierno actual, porque Sedena, porque la Secretaría de Marina, porque la Secretaría de Gobernación, que es la responsable, la autoridad bajo la que actúa el centro, el CISEN, seguían negando estas cosas. El GIEI se va porque a pesar de las órdenes reiteradas que dio el presidente de la República de que el Ejército y la Marina e inteligencia tenían que abrir la totalidad de sus archivos, poner a disposición del GIEI todas sus investigaciones y análisis, y también darle acceso al personal que estuvo involucrado, pues esto no ha sido hecho, solamente han simulado que cumplían, pero finalmente han ocultado la mayor parte de la información que está disponible, información sobre la que han mentido y que incluso han ocultado moviéndola del lugar. Así es. Temoris Greco, entonces se confirma que sí hubo participación, como se dijo casi desde un principio, que fue el Estado, que se confirma la participación de varias dependencias del Estado mexicano en esta desaparición. Y ahora, tras este informe y el anuncio de que se va el GIEI, ¿crees tú que se pierde la oportunidad de llegar finalmente a la verdad del caso Ayotzinapa? Bueno, sí, se confirma la participación, pero también se confirma que siempre supieron todo lo que estaba sabiendo, que tenían una vigilancia constante sobre los estudiantes desde días antes, estaban los estudiantes infiltrados con al menos un agente de inteligencia militar. Además había otros agentes de inteligencia militar sobre el terreno, hubo reportes, todo el tiempo las agencias del Estado estuvieron al tanto de lo que estaba ocurriendo exactamente, jamás intervinieron para ayudar a los civiles que estaban bajo ataque, y después mintieron sobre todo mintieron sobre cuando alegaron un desconocimiento de los hechos. Ahora, el problema es que teníamos 3 entidades que estaban haciendo, que estaban coadyuvándose, que estaban colaborando en esta investigación, y ahora las 3 están muy lastimadas. El GIEI desaparece, se marcha. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, está pues muy tocado después de un informe que presentó en agosto del año pasado, en el que incluyó evidencia que no parecía verificada o suficientemente sólida y que fue criticado por el mismo GIEI. Y finalmente queda pues la Fiscalía Especial, que la Fiscalía Especial fue prácticamente desmantelada cuando en septiembre del año pasado la Fiscalía General de la República tomó el control del caso, precipitó la judicialización de Jesús Murillo Caram y después canceló arbitrariamente y sin explicar por qué 21 órdenes de aprehensión. Algunas de esas órdenes de aprehensión han sido restituidas un año después, pero el daño está hecho porque se forzó la renuncia del titular de la Fiscalía Especial, Omar Gómez Trejo, quien tuvo que salir del país por la posibilidad de represalias, y la Fiscalía Especial fue desmantelada. Llegó un nuevo equipo totalmente ajeno al caso, que es un caso extremadamente complejo. Además, un equipo que ya sabe, el nuevo fiscal ya sabe que sus investigaciones pues tienen un límite, y el límite es cuando topan con el Ejército y con la Marina. Así es. Temoris Greco, te saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias. Justo quería preguntarte a continuación ese detalle, digamos, lo que falta es la parte del aporte de las Fuerzas Armadas que no han querido brindar información. Quería preguntarte entonces, a partir de ahora,
con una comisión de la verdad que quedó trastocada después de ese informe del año pasado, con una fiscalía especial que fue desmantelada y el GIEI que ahora que se retira, ¿qué esperanza queda para saber exactamente la verdad de este caso? Los padres y madres de los normalistas del día de hoy dieron una rueda de prensa, están exigiendo una reunión directamente con López Obrador para que ahí en una mesa se plasmen los objetivos de los próximos pasos de la investigación. ¿Tú qué camino, por dónde crees que podremos, si es que hay manera de saber la verdad de este caso? Mira, en un mundo ideal, Jesús, lo primero que intentaría hacer el gobierno sería recuperar el apoyo y la confianza de las madres y los padres. Pero es muy difícil, porque de entrada, la forma en que el gobierno, la Fiscalía, por orden del gobierno, canceló las órdenes de aprehensión, desautorizó el trabajo del fiscal especial y provocó su renuncia, fue un golpe a esta credibilidad, a esta confianza, como le fue también que nombraran a un reemplazo, a un sustituto, a Rosendo Gómez Pedra, que no contó con la confianza de las madres y los padres. El Comité de Madres y Padres le solicitó al presidente que se repusiera el procedimiento, que se buscara a un titular de la Fiscalía Especial con su consenso, con cosa que tuviera su confianza, y el gobierno se negó a ello. Y bueno, pues ahora están en eso, ahora ya también están viendo, los únicos en los que confiaban ya las madres y los padres eran los miembros del GIEI, y el GIEI se va por el sabotaje y el bloqueo del Ejército Mexicano y de la Marina. Entonces, el gobierno tendría primero que recuperar esta confianza. Es muy difícil, porque además, o sea, para recuperarla, el gobierno tendría que darles la certidumbre de que sí se van a abrir esos archivos militares, sí se va a llamar a cuentas, o sea, de que sí se va a someter a los generales al orden civil, a la Constitución. Y eso hasta el momento pues no se ve cómo pueden hacer. Como veo, lo que pinta es que el caso Ayotzinapa no se ha resuelto en este sexenio, que se herede al sexenio que viene, y que quien llegue, presidente o presidente, se encuentre con una situación en que los militares ya han aguantado las cosas durante 2 sexenios, están empoderados ahora, y que pues les resulte un costo pues impagable, y a tratar de someter a la Sedena y a la CEMAR al orden. Pero por el otro lado, en una entrevista que les hice a los miembros del GIEI y que hoy sacó el diario Milenio, lo pueden encontrar en internet o en mis redes, los miembros del GIEI explican la importancia que tiene este caso, porque México es un país carente de éxitos en la investigación judicial. En México no hay casos importantes en donde las investigaciones judiciales hayan producido resultados positivos. Y para que se pueda combatir la impunidad, lo primero que se tiene que crear son esos precedentes de éxitos en la investigación judicial. En Colombia, por ejemplo, que es un país parecido a México, han metido a la cárcel, han juzgado y condenado a generales por matanzas cometidas allá, han perseguido, en alguna ocasión metieron a la cárcel a la tercera parte del Congreso del país por su relación con el paramilitarismo. Esto, imagínense que en México viéramos que meten a la cárcel a los altos generales, o que meten en la cárcel la tercera parte del Congreso por su relación con grupos criminales armados. Esos éxitos son los que permiten pensar que en Colombia se construye un sistema de justicia que efectivamente funcione y que le dé garantías a la ciudadanía de que no se va a permitir que atenten contra ella. México necesita de esos casos, necesita de esos precedentes, y lo que dicen los miembros del GIEI es que el caso de Ayotzinapa, con sus dimensiones, con la importancia que tiene, es una gran oportunidad para que México finalmente se dote de un precedente de éxito en la investigación judicial, y que los responsables
tanto de los crímenes de Iguala como de la fabricación llamada verdad histórica, pues vayan a la cárcel. Finalmente, Temoris Greco, uno de los hallazgos más relevantes que destacas es que el asesinato de César Mondragón, este joven normalista que fue desollado, se encontró finalmente en Taxco, no en Iguala. ¿Qué indica este hallazgo, Temoris? Sí, bueno, eso hay indicios de que es así, no es demostrado. El problema es que la propia Secretaría de la Defensa Nacional se contradice en un documento y en otro y en otro. El GIEI pidió una aclaración porque encontró 3 documentos oficiales de la Sedena distintos, en donde dan horas distintas del momento en el que habría sido hallado el cadáver de Julio César, y también en donde se cambia la unidad militar. En algunos dicen que son elementos del batallón 27 y en otros documentos Sedena dice que fue el batallón 41. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que el GIEI le pide a Sedena la aclaración que diga, bueno, por fin, exactamente en dónde diablos encontraron el cadáver y quién fue y a qué hora, Sedena da una versión distinta, una cuarta versión. La cuarta versión es que el cadáver fue encontrado, pero sobre todo en otro lugar, que es Mextlatepec, en el municipio de Taxco, que está al norte de Iguala. Sí. Esto implicaría no solamente que Julio César fue asesinado con brutalidad, con una crueldad, que no hemos podido explicarnos por qué la hazaña en el asesinato de Julio César, sino que además movieron, que si esto es cierto, si los militares lo encontraron en otro lado, fueron militares quienes movieron el cadáver de Julio César a Iguala y dijeron que lo habían encontrado ahí, y mintieron, y durante años han estado mintiendo. Esto es muy, muy grave. La pregunta es ¿por qué? Una hipótesis de la hazaña con la cual actuaron contra ese chico de 25 años, que además era padre, acababa de ser padre, tuvo una pequeña hija, no llegó a conocer a su hija. Una hipótesis es que estaban intentando enviarles un mensaje a los jóvenes estudiantes, de un mensaje político criminal, en el cual el mensaje era: si ustedes siguen protestando, si siguen haciendo lo que hacen, les va a ir como Julio César. Y este mensaje, la pregunta es: ¿quién lo envía? ¿Grupos criminales o el propio ejército, que ha incurrido en esas contradicciones sobre a qué hora y dónde y quién halló el cadáver de Julio César? Bien, Temoris Greco, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y compartido tu análisis de este caso tan relevante y de este informe del GIEI. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Temoris Greco, colega periodista. Vamos a compartir en redes sociales este trabajo que publica en Milenio, donde se da cuenta de este hallazgo y en general de cómo prácticamente hay una unanimidad del ejército encubrió el caso Ayotzinapa, es lo que dice el ejército y alguien más desde el propio gobierno. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.